Buenas noches. Esta historia que les voy a contar ocurrió hace 85 años en la ciudad de Buenos Aires y fue documentada por la Policía Federal, el Poder Judicial y agencias gubernamentales hoy desaparecidas. Estos hechos ocurrieron en julio de 1935, en una elegante casona de clase media. Lo único que podemos decir es que ocurrió en el barrio de Retiro. Por políticas legales y de privacidad no podemos dar más datos. Allí vivía una familia encabezada por aquel renombrado político de la época que ocupaba tan alto cargo. La hija menor, a la que llamaremos Mónica, tenía 13 años en ese entonces. Comenzó teniendo reacciones agresivas hacia sus familiares, personal doméstico, compañeros de colegio y profesores. Al inicio era violencia verbal, con insultos y respuestas desmedidas y a los gritos. Luego llegó a golpear a sus padres, para después sufrir convulsiones, delirios y espasmos musculares. A escondidas y por el tabú de la época, sus padres la llevaron a un psiquiatra, quien recomendó seguimiento del caso, ya que creyó que era para recomendar a un neurólogo. Pero el médico debió actuar cuando comenzó a no tolerar los crucifijos de la casa, insultar al cura de la iglesia vecina y a orinar sobre la figura sagrada. A esta altura Mónica ya había abandonado los estudios secundarios, ya que era imposible hacerla ir en ese estado, sin contar que asistía a un prestigioso colegio religioso. El psiquiatra le prescribió medicación, pero fue en vano. Días sin comer, enajenada y con convulsiones. Repetidamente golpeaba su cabeza contra la pared, sin detenerse ni poder ser detenida durante horas. Se paraba frente a la habitación que daba a la de sus padres para quedarse gritando sin parar por horas, con voz ronca y grave en un idioma que les era desconocido. En los momentos de lucidez que tenía, rezaba junto a su madre y decía que veía varios rostros malignos varias veces al día y que no recordaba nada de sí misma. Cuando estaba en ese estado de enajenación, una semana duró esto hasta que el padre de Mónica acudió a la iglesia para que lo ayudaran, ya que la ciencia de la época no daba con el cuadro clínico. Aún con los contactos que dicho político tenía, 2 veces le fue rechazada la petición de exorcismo. Debido a que la iglesia se negaba a intervenir por las reglas estrictas de estos casos, como por ejemplo descartar cualquier enfermedad mental o neurológica, desesperado el padre de la chica acudió a un vicario general, al que le habían facilitado una iglesia en construcción en Buenos Aires, que aceptó tras consultar con el obispo y convencerlo, el cual le debía dar como mínimo alivio espiritual y de ser necesario un exorcismo. El vicario, al que llamaremos Juan Pablo, se dirigió a la casa de esta familia, vio cómo los hermanos y hermanas de la joven estaban aterrados por la situación. La madre desesperada rompió en llanto frente a su hija y el padre tenía los nervios destrozados. De fondo, escuchaban los ruidos en los golpes de la pared de Mónica, sus gritos desenfrenados y el tacleteo de elementos de madera. Comenzó bendiciendo la casa, antes de dirigirse al cuarto donde ella estaba. Subió las escaleras, arrojando agua bendita en cuanto objeto hubiese, hasta que observó qué era aquel tacleteo. La puerta se agitaba, los crucifijos, las sillas y otros elementos que hay en el pasillo se sacudían rítmica y caóticamente. Al abrir la puerta,
El padre Juan Pablo no pudo creer lo que veía. Mónica estaba golpeando su cabeza contra la pared, mientras la cama, el escritorio y la ventana se movían de un lado para el otro, como si un feroz terremoto sacudiera aquella habitación. El clérigo incluso declararía después que vio cómo se lastimaba con esos golpes a 10 metros del suelo, sin que nada le sirviera de apoyo. Mónica se detuvo a los pocos segundos de que Juan Pablo ingresara. Miró al sacerdote y con una voz profunda le dijo: Te estaba esperando. Ella es mía y no tenés poder ni fuerza para echarme de aquí. La voy a destrozar en vida y ni vos ni nadie me va a detener. Juan Pablo testificaría que sintió una mano invisible que la empujó, golpeando el esternón y echándolo para atrás, y que lo hizo trastabillar. Salió del dormitorio y le pidió al padre del adolescente que llamase al comisario Gutiérrez de la Policía Federal para que le enviase 4 agentes, porque iba a necesitar ayuda para sujetarla. Le dijo que esto requería un exorcismo urgente y que, si se demoraba más, sería casi imposible evitar daños para Mónica. Fue hasta la planta baja, agarró el teléfono y se comunicó con el obispo. Le informó lo sucedido y obtuvo permiso para hacer el ritual, y así expulsar a él o los demonios que poseían a la pequeña. No pasaron ni 5 minutos que el padre de Mónica entró al hogar con los 4 uniformados. Más tarde, aquellos policías declararían que estaban aterrados, ya que los cuadros, sillas y hasta la baranda de madera de la escalera se sacudía y movía. Subieron al primer piso, junto al vicario Juan Pablo. Este le dijo que la tomaran cada uno de un brazo o una pierna mientras él comenzaría a orar. El más joven de ellos, que recién había cumplido 20 años, se orinó del miedo mientras veía la puerta sacudirse violentamente. Los 5 entraron. Los 4 uniformados la sujetaron de brazos y piernas, haciendo una gran fuerza para no ser revoleados por aquella chica que no llegaba al 1,5 metros. Juan Pablo comenzó lentamente a rezar la oración de la cruz. Hizo la señal de la cruz y dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Santa Cruz del Padre Benito, Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía. Mónica insultaba y se movía frenéticamente. La ventana estalló en 1000 pedazos, desperdigando vidrios por dentro y por fuera de la casa. Le pidió Juan Pablo al padre de la chica que trajera una manta para taparla. Cuando volvió, le ordenó al sacerdote que la pusiera en el piso y también le ordenó a la policía que la pusiera encima de aquella manta. Uno de los oficiales lo hizo, incluso con sangre goteando de su cabeza. Un crucifijo le había impactado de lleno, movido violentamente por una mano invisible. Juan Pablo continuaba el ritmo con las letanías a San Benito durante horas. Hubo que cambiar de policías e incluso vinieron otros curas para colaborar en el exorcismo. 3 días duró aquel ritual en el que vidrios y muebles quedaron rotos por acción de aquel demonio. Pero fue en vano. Cuando parecía que la situación estaba controlada, Mónica alzó la cabeza y el demonio habló por su boca. Te dije que es mía. Te dije que no la voy a entregar. Se escuchó un sonido similar a huesos quebrándose y la cabeza de Mónica cayó al piso en una forma antinatural. El cuello se había quebrado hasta dejar fragmentos expuestos tras la piel. El exorcismo había fracasado. La familia quedó destrozada
Se hizo la investigación que desembocó en el archivo desclasificado que tengo en mis manos, pero en la superficie quedó todo carapulado como suicidio provocado por una supuesta enfermedad mental. Tras este trágico hecho, la familia se mudó y el padre de la familia se retiró de la política, abandonando su posición de poder por la pérdida de su hija. Pero este no es el fin de la historia. Aquella casa, ubicada en la mejor zona de retiro, fue vendida al poco tiempo. Nadie sabía qué había ocurrido allí. Y si hubieran sabido lo que seguía ocupando aquel lugar, nadie hubiera puesto un pie en la vereda. Sucesivamente, hasta la década del 50, sus ocupantes morían en aquella casa trágicamente de enfermedades, asesinatos o suicidios. El caso más resonante fue el de la madre que descuartizó a sus 3 hijos y a su marido para después volarse la cabeza con el Mauser del marido. Tras quedar sin sucesores, uno de sus dueños la remató y demolió. Una noche, antes que la terminasen de derribar, el vicario Juan Pablo pasó por el lugar. Le pidió al sereno que lo dejase entrar. Rezó por el alma de los que allí habían fallecido y por Mónica. Aquella voz gutural y profunda surgió de la oscuridad y le dijo: Yo siempre gano. Nunca me iré de aquí. Nunca.